Hola, estamos aquí con un nuevo vídeo, con mi gorrita que no es para que me oculte la calva, sino para que sostenga los auriculares, porque los auriculares bailan mucho. Y resulta que yo no necesito los auriculares, pero resulta que el micrófono está aquí. A ver si me consigo un micrófono directamente y me deje las orejas libres. Bueno, pues vamos rápidamente, media horita que tengo antes de comer, a ver si hablamos de algún tema. Hay un tema que es sencillo y que está claro, y es, por decirlo así, 3 errores de Marx. Así titularía yo el título, así titularía yo esta pequeña conversación. El primer error fue un error que yo padecí mucho, porque yo no era, diríamos, un hombre político, un hombre con cualidades políticas, un hombre para la acción política, pero yo no lo sabía, y en aquellos tiempos resulta que era obligado ser político. Entonces se decía, bueno, la teoría y la práctica. La teoría sola no vale, sino que la teoría tiene que ir confirmada y, diríamos, igualada, conjuntada con la práctica. La práctica es la que da valor a la teoría. Entonces, una teoría sola, porque eso venía, Marx decía, los filósofos han transformado el mundo hasta ahora, han teorizado, por decirlo así, sobre el mundo, pero nosotros ahora lo vamos a transformar. Es decir, tiene que ser una filosofía práctica. Eso no se sabe muy bien qué es. Pero bueno, el asunto era ese, que se había hecho una especie de exigencia a todo individuo de que no, tú que dices, pero luego tu práctica no es esa, luego entonces no nos sirve. Tú tienes que ver, y entonces no puedes quedarte en tu casa diciendo esto, diciendo lo otro, pero te quedas en tu casa inactivo, pasivo, dejando que las cosas pasen. No, hay que participar activamente, porque luego las cosas pasan y luego nos quejamos. Entonces hay que estar metido en el ajo, y eso es lo que se exige. Pero resulta que todo el mundo no tenía esa misma capacidad, porque para la vida política se necesitan unas cualidades. Hace falta un temperamento, una extroversión, en fin, son unas cualidades especiales. Yo me asombro cada día de la gran capacidad que tienen los políticos, la gente política, para mantener relaciones con multitud de gente, para no desanimarse, para aguantar los ataques, para tener siempre buen humor, para tener la palabra oportuna, para tanto de calor como de ataque o defensa, no pasarse, tampoco no llegas a una defensa como si te pasa. Todo eso es un carácter está muy alejado del carácter introvertido o tímido o ensimismado. Es un carácter, a ver la gorra cómo está, así. Es un carácter extrovertido más bien. Entonces yo estaba metido ahí y estaba metido bajo la presión de esa teoría. Había una equivalencia. El interior debía verterse en el exterior. Y bueno, la escuela de Frankfurt fue una simple palabra de un librito, me parece, un librito que yo me gustaría recuperar. Se llamaba, creo, Dialéctica de la Ilustración, me parece recordar, y era de Horkheimer, de la escuela de Frankfurt. Era como una especie de neomarxismo o algo así. Y entonces era una simple palabra, pero que me parece recordar que el interior no está medido por el exterior, el interior no está medido por la acción, que es un campo heterogéneo y que tiene sus propias dimensiones, su propio desarrollo, sus propias características, y que puede verterse más o menos en la acción.
aquello era sencillo y no era una gran demostración, decirlo así, ni era muy largo el desarrollo, pero se ve que mucha gente lo leyó, y fue suficiente, como a veces una afirmación nueva, no porque la formación, la afirmación, sino porque a veces hay deseo de poderse quitar el peso. Entonces necesitas la autoridad de alguien, aunque no haya un razonamiento, porque aquí no hay demostraciones, pero aquello se ve que fue suficiente, y desde entonces hay gente que lo sigue repitiendo, pero eso ya hay gente, como sigue habiendo gente en la edad de piedra ahora mismo. Eso ya no está vigente con el sentido de vigencia, por ejemplo, que le daba Hegel a la evolución. Hay cosas que están vigentes ahora y que coexisten con cosas que están muy desfasadas, pero aquello ya dejó de existir como cosa vigente. ¿De dónde sacó Marx esa idea? Pues yo pienso que la sacó de Hegel, y Hegel es una gran idea. Luego la idea pues tiene sus matices, sus caminos, sus recovecos. Lo que en un principio era bueno, pues a veces se descubre que tiene pues travesías que no son tan buenas, consecuencias que no se habían previsto. Pero en principio la teoría es muy buena, y creo que por otros caminos, por otros sentidos, todavía se hacía un buen desarrollo. Que el interior no es subsistente por sí mismo, sino que el interior coincide con el exterior. El interior se muestra y existe en tanto está expresado. Eso es el concepto de la esencia y la existencia. El concepto de esencia y apariencia. Algo es esencialmente algo que luego se muestra en la existencia de manera concreta. Y entonces tradicionalmente se había dicho, bueno, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, lo que esa cosa existe. La esencia existe allá, inmutable, y aquí está la apariencia. La apariencia es una expresión de la esencia, pero muchas veces la apariencia no coincide con la esencia. La esencia es inmutable, tiene unos caracteres propios, fijos, rígidos. Entonces son como dos cosas separadas, una es la esencia y otra la apariencia o la existencia. Entonces allá estaba la idea, estaba en Platón, que era la esencia, y luego abajo existían las cosas concretas que eran apariencias, aparentaban, se parecían a la esencia. También en Aristóteles la esencia está en el interior. En el interior de las cosas está la esencia, y la esencia se manifiesta luego en una existencia concreta que se parece más o menos o desvirtúa más o menos a la esencia. Eso Hegel no sigue el concepto de esencia y apariencia, pero dice no hay una existencia de la esencia más allá de la apariencia. La apariencia tiene una esencia, pero la esencia se agota y se expresa en la apariencia. Están las dos unidas, no hay dos existencias separadas. En la apariencia y en la existencia está contenida la esencia, y no hay una esencia que exista independiente de la apariencia, de su mostrarse. La esencia existe mostrándose, y si no se muestra no existe. Bueno, eso es un concepto extraordinario, una idea extraordinaria, que yo creo que ha venido bien, aquella división del mundo en mundo de esencias, mundo de apariencias, todo eso pues se va un poco abajo. Bien, ese fue el primer punto. Un segundo punto es la idea de verdad. Ahí tenemos un campo. Era lo tradicional, era la verdad, era lo tradicional. Hay una verdad, y lo que no sea esa verdad pues está en el error. Ese era el asunto, y eso era también en Hegel. Hay una verdad, y Marx es heredero de Hegel. Hay una verdad, y hay quien la mantiene y hay quien no la mantiene. Entonces, ¿para qué serviría la democracia? ¿Para qué serviría la democracia?
no serviría para nada. Es posible, yo no lo sé, no serviría para nada, porque ¿qué diría la democracia? ¿A dónde conduciría la democracia? Lo que importa es la verdad, el camino de la verdad. Bueno, el camino de la verdad ese camino se ve oscurecido, diríamos, el camino hacia la verdad de los individuos y de los grupos se ve oscurecido. Se ve oscurecido por los intereses. Y todo esto es teórico, es terrible, es una cosa teórica. Se ve oscurecido por los intereses de un grupo. Un grupo tiene sus intereses. La clase burguesa tiene sus intereses. Y entonces pensará de acuerdo con sus intereses. Su pensamiento estará al servicio de sus intereses y se desviará de la verdad. Eso es lo que se llama una ideología que está al servicio de los intereses. Luego, los nobles o las clases altas o la iglesia pues estará también al servicio de sus intereses. Pensará de acuerdo con sus intereses. ¿Eso qué pasa? Nos hunde en el pesimismo. No. ¿Cómo encontrar qué gente piense de acuerdo con la verdad y no piense de acuerdo con sus intereses? Pues eso, si hubiera alguna gente que no tuviera nada, que no defendiera una posición particular, que no tuviera unos intereses de clase porque estuviera absolutamente despojada, si no tuviera nada en concreto de que defender, entonces defenderías la humanidad, porque te defenderías como hombre. Y entonces, en tu defensa, defenderías a la humanidad entera. Entonces, tu posición correspondería con la verdad. Ese es el planteamiento de Marx. Ese planteamiento terrible que lleva a la ausencia de la democracia y a la dictadura de unos sobre otros. Porque los obreros son los que están despojados de todo y cada vez más despojados de todo. Todo esto le decía Bakunin: se está desvariando. Esto lo decía Escotado, Antonio Escotado, lo decía él, que ha estudiado el comunismo en sus textos, en su historia. Decía, esos eran los dos planteamientos: el planteamiento idealista, teórico, que es simple, y el planteamiento concreto, ligado a la realidad, con matices, que es el de Bakunin. Entonces Marx decía, hay una clase pura, una clase que tiene todas las virtudes humanas, porque se defiende su humanidad, no tiene nada que defender. Y esa clase es la clase obrera. Y Bakunin le decía, pero ¿dónde está esa clase obrera llena de perfecciones que tú imaginas? Todo lo contrario, la clase obrera está llena de bajeza, de miseria, de corrupciones. La clase despojada, si quiere, la clase obrera y otras clases anexas o otros grupos sociales anexos, los homosexuales, las prostitutas, los delincuentes, los locos, todas clases, gente marginal, grupos étnicos marginales, todas esas clases o grupos sociales marginados no son la humanidad perfecta, no son humanamente perfectos, ni deseables, ni admirables, ni defienden la humanidad porque están absolutamente despojados. Todo lo contrario, hay ahí ladrones, asesinos, proxenetas, hay de toda clase de maldades. Sin embargo, la tesis triunfó, y entonces había unos que eran los poseedores de la verdad, y esos poseedores de la verdad no tenían por qué consultar con nadie ni hacer elecciones. Las elecciones no deciden nada, las elecciones se van a enfrentar los poseedores de la verdad
contra otros que defienden sus intereses. Entonces eso no tenía ni vuelta de hoja, había que acabar con las elecciones y había que incluso aquel italiano que era jorobado, que murió en las cárceles italianas bajo el gobierno de este italiano fascista que era amigo de Hitler, de la época de Hitler, Mussolini. Pues este hombre que era jorobado, que murió en las cárceles, también lo decía: ay, cada voto a un hombre, ala, como en los tiempos primitivos, ala, que las cosas se digan por mayoría, ay, no se considera ni cada hombre lo que piensa, ni cada hombre qué posición ocupa, ni cada hombre que defiende, ni cada hombre qué posición está en la sociedad, ni intelectual, ni moral, ni acerca de la verdad o lejana, no se considera nada, sino que ahora una cosa inorgánica, hay como si fuéramos gente primitiva, cada hombre da un golpe en el suelo con un bastón y ahí muestra su voto. Al contrario que eso, este era el fundador del eurocomunismo, Antonio Gramsci, era un grandísimo pensador y un grandísimo hombre. Eso es una maravilla leerle las cosas como son, que no estuviera a favor de la democracia, porque en los tiempos aquellos pues no se veían los defectos de la democracia, pues eso no quita para que uno tenga que reconocer los méritos de quien tiene méritos. Y era un grandísimo hombre. Bien, la democracia no marca el ritmo de los acontecimientos, ni la cosa de las decisiones, ni la toma del poder, ni quién tiene el poder. ¿Quién marca el poder? ¿Quién marca el camino? Pues le llama de manera orgánica. Pues nosotros en España teníamos también la democracia orgánica. ¿Qué significa la democracia orgánica? Que eso es frente a la democracia inorgánica, que es la democracia, diríamos, que ha salido adelante. La democracia orgánica era la democracia de los sistemas, por lo visto, nazi y fascista, me parece. Pero, y con nazi, posiblemente, yo no lo sé, eso fuera allí en aquello. Lo que sí sé es esta, la democracia orgánica, al menos era la comunista. Pero en España, que seguíamos el régimen nazi, por decirlo así, pues también teníamos la democracia orgánica, con lo cual es muy posible que también en Alemania pues también tuvieran la democracia orgánica. ¿Y qué es la democracia orgánica? Pues se planta frente a la inorgánica. La inorgánica es: ningún organismo está representado como un organismo. Todo individuo se representa a sí mismo y ya está. Entonces hay un voto de un individuo individual y otro voto de un otro individuo individual, y no hay representaciones de organismos. La sociedad no se concibe como organismo, se concibe como conjunto de organizaciones que se van agrupando, elevándose hacia la cúspide, sino solamente que desde la base, como individuos inorgánicos, individuos aislados, todos reunidos votan aisladamente y desde la base se decide la cúspide. La democracia orgánica, sin embargo, era la que va, digamos, por organismo. Usted, representación en las Cortes por la familia, representación por el trabajo, representación por la cultura, pongamos por caso, ¿no? Entonces, las familias, pues entonces, diríamos que votan las familias, y las familias votan unos representantes de la familia, y esos representantes de la familia a su vez vuelven a votar, y entonces eligen a lo mejor pues al final unos cuantos representantes en las Cortes que son representantes de las familias. Entonces son orgánicos porque son de organismos que se van agrupando cada vez más. La familia de Murcia eligen sus representantes y esos representantes se juntan con los representantes de la familia de otras provincias y así. El mundo del deporte, el mundo del trabajo,
Hay distintos, se van por escalones, ¿no? Tienen unos primeros representantes directos, que son conocidos. Entonces, eso es lo que se pretendía, esa representación directa y conocida. Eso es lo que dice Gramsci. No se puede elegir a cualquiera, que no se conoce, ni sabe lo que hace, ni sabe lo que dice. Hay que elegir a aquel de entre nosotros que tiene una mayor conciencia, Todo eso es Hegel, una mayor conciencia. ¿Conciencia de qué? Pues conciencia de la situación, conciencia de la realidad. Y la realidad consiste en que hay un movimiento obrero que está tomando el poder, que está camino de tomar el poder. Y hay una jerarquía que se puede llamar burguesía, según Marx, si se mira estrictamente como poseedora de los medios de producción, que está impidiendo el paso, pero que a la larga, antes o después, lo cederá. Entonces, hay que saber cuáles son los intereses, cuál es la marcha de la historia, cuáles son los intereses de los obreros, qué es lo que está a favor. Todo eso hay gente que es consciente y gente que no es consciente. Porque el que está, como es la verdad, que es lo que se dice Hegel, ¿qué es la verdad? La verdad es la conciencia de la realidad. Entonces la realidad es esa, la realidad es ese proceso histórico de emancipación obrera, que con su emancipación va a emancipar también a la humanidad entera. Entonces esa es la salida. Hay unos que son conscientes y otros que, siendo obreros, no son conscientes. Hay unos obreros que pueden pensar que sus intereses están representados por otras clases sociales, por otra gente que defiende los intereses de otras clases sociales. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque hay también, al mismo tiempo que lucha física, por decirlo así, hay luchas ideológicas. Hay luchas, entonces la ideología de la clase burguesa intenta conquistar a otro de otras clases cuyos intereses son otros, pero a lo mejor tú le puedes convencer de que los intereses están en defender tu clase. Nunca se defiende, a las claras no se muestran los intereses de clase como intereses de clase, sino que los intereses de clase se muestran como intereses generales, intereses nacionales. Esto es lo que interesa al país, esto es lo bueno para el país, aun cuando en realidad está bajo unos intereses de clase. Eso es lo que dice Marx y lo que decía Gramsci. Entonces hay individuos que están, digamos, en la vanguardia. El Partido Comunista es la vanguardia de la clase obrera. Entonces, como es la vanguardia, no hay elecciones, sino que hay que conocer directamente qué individuos son aquellos que nos defienden más, que tienen mayor conciencia, que nosotros los conocemos por su lucha, por su vida, por su cercanía. Entonces eso los elegimos nuestros representantes. No una elección, los elegimos. ¿Cómo se elige? Pues a lo mejor no sé cómo se elige, pues no son la mayoría de la población, son a lo mejor los individuos obreros, y a lo mejor esos que son más cualificados son los que tienen más voz, más voto para decidir las cosas. Todo eso es lo que da el planteamiento de las clases sociales, digamos, que están unidas, están una que es la que está cercana a la verdad y la otra que está en el error. ¿Qué se saca de ahí? No habrá nunca elecciones, siempre habrá un gobierno de la clase que está en la verdad. De ahí se saca la dictadura del proletariado. Bueno, ahora, ¿por qué se produjo eso? ¿Por qué se produjo? Nos podemos plantear cuestiones. ¿Por qué se produjo la deriva de la Unión Soviética hacia ese régimen que se come a sus propios hijos? Hay preguntas todavía sin contestar. Algo se dice, algo se ha dicho, pero hay todavía preguntas importantes. ¿Por qué esa deriva? Decía un profesor de filosofía, decía, no nos orientemos hacia la conquista del poder, orientémonos a la conquista de la vida. No sé muy bien esa separación entre vida y poder, pero claro, lo que pasa es que cuando te orientas hacia el poder es terrible,
terrible, porque entonces entras en la lógica del poder. La lógica del poder es terrible. La lógica del poder te dice, por ejemplo, quizá, yo no lo sé, que había que descabezar a toda la sociedad polaca de sus mandos militares, élites, científicas, culturales, políticas. Si tú le quitas a una sociedad entera toda su élite, la has dejado inerme, la has dejado sin cabeza, sin dirección, la has dejado paralizada. Entonces, en unos bosques, según se dice, reunieron a 70.000 de los representantes máximos en todos los sectores de la sociedad polaca y los mataron y en unos bosques, pues a las afueras de ciertas ciudades. Bueno, esa es la lógica estricta del poder, desde luego, esa es la lógica. Pero ¿cómo había llegado la cosa hasta ahí? Bien, me parece que fue Lenin. La lógica estricta del poder nos dice, estaba el ejército rojo defendiendo y estaba el ejército blanco atacando. El ejército blanco era, pues me parece, yo conozco poco la historia, pues el ejército de Inglaterra, quizás de Francia, quizás de Estados Unidos, ejércitos invasores que estaban luchando para destruir el ejército rojo, que era el representante de la defensa de esa revolución roja comunista que amenazaba con expandirse al mundo entero. Estaba avanzando el ejército blanco y estaba, pues, digamos, más o menos triunfante, llegando hacia Moscú o hacia alguna ciudad importante. En su camino estaba una residencia donde habían sido instalados a manera obligatoria la familia real, que es el zar Alejandro II, me parece, y su familia. Habrán visto ustedes las fotos de esa familia. No hay familia más bella, no hay familia más bella. Ahora me verán ustedes decir muchas cosas, dirán que fueron unos grandísimos dictadores, y lo fueron, pero esa chica, esas hijas, eso es lo más maravilloso que da la existencia, porque si ya las chicas jóvenes son el gozo de la vida, lo más bonito, lo más bello que tenemos los humanos para exhibir, las exhibimos en los concursos, las exhibimos de mayorez, cuando hay un desfile, cuando hay que hacer un coche, vender un coche, cuando hay que hacer algo que se muestre lo más atractivo, lo más bello, allí está la chica joven. Si esa chica joven está educada en un ambiente lo más selecto posible con todos los medios, entonces esa alcance la máxima belleza en todos los sentidos, la máxima belleza física, la máxima belleza humana. Es la comprensión, es la amabilidad, es la belleza interior, es el trato. Todo eso que da la nobleza de las clases nobles que tienen medios y educan con arreglo a medios. No entramos ahora en la dictadura, de dónde sacaban esos medios, que solo sacaba el padre y tal y que cual. Otra dialéctica, otro asunto, que es la muerte de lo bello, se podría titular. Bien, eso son imágenes terribles, y desde luego la lógica del poder conduce hasta ahí. Por eso quizá el profesor decía, no más la lucha por el poder, no busquemos el poder, no busquemos la conquista del Palacio de Invierno. ¿Qué significa conquistar la vida y no conquistar el poder? Bueno, pues la vida tiene relación con el poder, pero por lo visto no hay que buscar la vida directamente en la lucha por el poder sin más consideraciones. Estaba llegando el ejército blanco y entonces si el ejército blanco llegaba hasta donde estaba el zar y su familia, era muy posible que lo liberaran y entonces el zar y su familia pues se utilizaran como estandarte en la lucha contra el ejército rojo y el régimen que había surgido. Entonces no sé si había otra alternativa. Se les podía haber transportado a otros sitios, se les podía haber retraído hacia atrás. Lenin, por lo visto, dio la orden de matarles.
Entonces estaban en una casa en lo alto, en la planta baja o en la planta primera. Entonces los bajaron a toda la familia a un sótano y allí los mataron a todos. Hace falta, así son las situaciones fuertes. Todo eso en nombre de la bondad humana, en nombre del bien humano, en nombre de la humanidad, en nombre del compartimiento del bien para todos. Había algo que no se había pensado. Quizá estaba ahí el asunto, quizá parte del asunto estaba ahí. El asunto de la verdad podía ser uno más. Pero la verdad se había entremezclado con el poder. Yo no lo sé. Ahí estaba un asunto. Está el asunto de las revoluciones comunistas y está el asunto de la revolución francesa. Ya la revolución francesa se comió a sus hijos. ¿Por qué? Hace poco escuchaba una conferencia de Michel Onfray, es un filósofo ahora muy conocido en Francia. En una conferencia decía: no había por qué haber matado a los reyes, no había por qué haberles matado, no era necesario. No podía haberse hecho la revolución sin ese uso de la guillotina. Bien, eso es la verdad, la posesión de la verdad conduce hasta ahí, la posesión de la verdad conduce a una posición fuerte, pero no conduce necesariamente a la violencia. Bueno, puede haber hay otro elemento, que es el tercer elemento, que es quizá conduce a la violencia, permite la violencia, y es el fin justifica los medios. Es Marx y es Hegel de nuevo Hegel. El fin. Hay, desde luego, ahora desde el punto de vista ético, mejor pues no se puede decir que el fin justifica los medios, pero si nosotros supiéramos la marcha de la historia, si nosotros la supiéramos cuál es lo que ha de pasar, entonces supiéramos cuál es el sufrimiento que ha de venir, entonces podríamos ejercer cierta violencia para aligerar el tránsito, el mal paso. Es decir, a veces el enfermo tiene que pasar, hay que hacerle algún mal, pero que ese mal es para un bien, pues que resulta que si hay que operarle, entonces se le hace un mal, se le corta una pierna, se le hacen unos cortes, hace un mal, es una violencia que se le hace sobre él con vistas a un bien. No hay que tocarle, no hay que hacerle nada. Es decir, que el bien sobre el enfermo justifica los medios, a veces hay que tomar decisiones que significan en concreto un mal, pero que en conjunto significan un bien. Si nosotros supiéramos la marcha de la historia como la sabemos, eso es Hegel. Ahí está la historia con su determinismo, su evolución. Entonces ya sabemos cuál es el resultado. Entonces hay cierta gente que se opone, pero se opone y eso nada más que hace, digamos, poner ruedas en el camino, dificultades. Entonces, con nosotros causando sufrimiento ahorraremos sufrimiento, porque ayudaremos a que el tránsito sea más ligero y más rápido. Una vez que se ha dicho eso, ya quedaba poco por decir. Ya se ha abierto la espita, porque no sé, a veces son otros asuntos que hay también, que yo he escuchado algunas veces. Las teorías no controlan la realidad. Hay un asunto que pasa como pasa con las religiones. Dicen, si tú pones un dogma, al mismo tiempo que pones el dogma, has puesto todas las herejías, que son todas las variaciones posibles.
Bueno, pues esto es lo que algunos puntos de lo que puede pensarse sobre este tema, que yo naturalmente no 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 sé bien, ni domino, ni controlo. Hay muchos puntos sobre esto, sobre todo lo más interesante son los puntos oscuros. Tiene que ver algo la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa en, acaba en violencia? ¿Por qué las revoluciones comunistas acaban con esa violencia? Pues ¿por qué la marcha de la historia es marcha de violencia, de lucha de unos grupos, de unas naciones contra otras? Bueno, todo esto lo dejamos esbozado como problemas a resolver.